Cordial saludo, mi nombre es Randy Zabaleta Mesino, soy matemático, especialista en matemáticas avanzadas y magíster de la Universidad de Cartagena, doctor en educación matemática de la Universidad Antonio Nariño. Actualmente estoy vinculado a la Secretaría de Educación Departamental de Bolívar en la institución educativa Mauricio Nelson Pimbal del municipio de San Estanislao de Cosca como docente de aula de matemáticas. Estoy en el postdoctorado en complejidad y desarrollo humano en la discapacidad en el seminario 3, discapacidad vista desde la gerencia, la complejidad y el ser humano, cuya facilitadora es la doctora Temis Sandoval Uzcategui. Eh, Dentro de mi experiencia como maestro de aula, una de las motivaciones principales es poder generar un acompañamiento en en una discapacidad psicopedagógica muy conocida, que es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Esta condición eh, fue esa motivación que me permitió proponer un modelo en mi tesis doctoral que corresponde al modelo pedagógico inclusivo para la enseñanza y aprendizaje de la matemática en estudiantes de grado quinto de la básica primaria que presentan trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, como ustedes observan aquí, pues estos estudiantes tienen un comportamiento, evidencian un comportamiento bastante impulsivo que influye en diferentes etapas de su desarrollo, en la etapa escolar y presentan algunas alteraciones funcionales, ¿verdad? Que a veces lo llevan a un fracaso este, escolar, algunos de ellos pues problemas académicos, en la interacción social, en el autoestima. El modelo principalmente pues, buscó configurar unas relaciones que, asumiendo el marco teórico propuesto, pudiera darse respuesta a esta problemática que es cómo abordar a estos estudiantes, ¿cierto? Y observando eh, la gran prevalencia que había en el departamento de Bolívar, en estas estimaciones que se hicieron en estudios previos, se observaron que había una cantidad importante de niños con este trastorno psicosocial y que dentro del campo de la educación matemática, muchas investigaciones, congresos, realmente estaban abordando soluciones que pudieran de alguna manera ser aprovechadas para el acompañamiento de estos estudiantes. Dentro de la metodología, bueno, pues, y unidad de análisis, se consideraron tres instituciones educativas, como las observamos aquí: Docente de Turbaco, la Institución Educativa de Artes y Oficios María Miguel de López y la Institución Educativa eh, Mauricio Nelson Bimbal. En ella, pues, hicimos una caracterización de las competencias matemáticas, consideramos los diagnósticos de los estudiantes y configuramos y diseñamos el modelo y las actividades y las poblaciones de aprendizaje siguiendo eh, una, una metodología de validación este, que pudiera asegurar la calidad de esta investigación. Entonces, como ellos presentan diferentes conductas, la idea era eliminar de alguna manera esas barreras que impiden el acceso al aprendizaje. Entonces, podemos aquí observar unas distintas aplicaciones que lograban de manera medicada captar y mejorar progresivamente el tema principal en ellos, que es la atención. Podemos observar aquí varias actividades que se fueron aplicando. Aquí podemos observar los distintos estadios en donde podemos encontrar los TDAH inatentos, los más hiperactivos, los que presentan las dos
situaciones y los diferentes comorbilidades que ellos presentan. Por ejemplo, episodios de depresión, de angustia, de agorafobia, en donde es preocupante poder dar lugar a un acompañamiento adecuado para ellos. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, hablamos de agorafobia, ellos no soportan multitudes, estar en aulas con bastante número de estudiantes, por ejemplo, y eso influye mucho en esos aprendizajes. De pronto alguna agresividad que ellos muestren, cómo nosotros podemos observar conductas que se pueden regular con atención o administración de medicamentos, pero fíjense que nosotros estamos desde el rol del maestro. En ese sentido, este, la gerencia educativa, ¿verdad? Tiene una gran responsabilidad en cómo darle manejo desde lo pedagógico a muchas situaciones que necesitan activar y interrelacionar la participación de muchos actores, desde la familia hasta los directivos, los académicos, entre otras cosas. Entonces aquí configuramos tres escenarios que pudieran dar respuesta de acuerdo a las características de cada uno de los estudiantes. Abordamos pues los derechos básicos de aprendizaje y como la idea es hacer un aporte y poder desarrollar en ellos eh, el desarrollo del pensamiento matemático, pues observamos, teníamos que configurar distintas actividades que desarrollaran el pensamiento numérico, el variacional, el métrico, el espacial, el aleatorio y estadístico, pero eh, de diferentes posibilidades. Es decir, teníamos que buscar la manera de que esos estudiantes se conectaran a un mismo aprendizaje, a una actividad, pero que pudiera ser diversificada, es decir, que pudiera responder a su ritmo, a sus intereses. Por ejemplo, todas las actividades de lápiz y papel, pues se pueden, pero no todas esas actividades, así como están, se conectan a los estudiantes. Entonces tendríamos que pensar cómo estimular otro tipo de actividades, otro tipo de sentido, porque hay estudiantes que son más visuales, algunos son más de usar manipulativos, ¿cierto? Otros son más de movimiento y tocaba configurar de manera adecuada eso. Llevamos un proceso y pues pudimos establecer los principios del modelo inclusivo que fueron, en primer lugar, está el múltiples formas de representación, fue tomada propiamente del diseño universal para el aprendizaje. Consideramos la demanda cognitiva, es importante mirar en qué nivel se encuentra el estudiante para poder de esa manera dosificar eh, poco a poco los contenidos y los aprendizajes que ellos deben ir desarrollando. Proporcionar, esto fue tomado del modelo de True de Alan Schoenfeld. Entonces la demanda cognitiva es importante porque nosotros podemos eh, evitar dos cosas. O poner actividades con problemas matemáticos sencillos que sea del dominio de todos, pero también puede generar cierta frustración porque no tiene ningún grado de dificultad. Pero si ponemos un conjunto de problemas que son bastante complejos y difíciles, entonces generamos otra frustración porque son muy difíciles. Entonces toca ir siempre jugar con la demanda cognitiva del estudiante para que llevemos nuestros procesos de manera adecuada. Entonces miren que en todo esto se evidencia la gerencia educativa. Proporcionar múltiples formas de expresión y acción tiene que ver mucho en la forma como ellos se involucran, comunican sus aprendizajes. Entonces es importante, eso también es tomado del DUA. No todo es a lápiz y papel, hay estudiantes que no escriben, pero sí se expresan de manera bien. Entonces es importante comunicar adecuadamente los pensamientos y darle esas opciones, que no solo sea una evaluación a lápiz y papel. La otra parte tiene que ver con equidad en el contenido. La motivación hacia la matemática, la evaluación formativa es importante. Aquí asumimos también
parte de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. ¿Por qué? Porque la idea es que el estudiante se apropie de una metodología que es la resolución de problemas, ¿cierto? Y que eso le permita ser de alguna manera independiente. Y lo más importante, el empoderamiento, aprender a pensar. Que no el estudiante que tiene la condición o el trastorno por déficit de atención y hiperactividad no tiene limitaciones en lo cognitivo, en lo intelectual. Simplemente son unas barreras de la conducta que nosotros debemos eh, observar con mucha. Entonces, aquí ya llego puntualmente al modelo en donde, bueno, la caracterización inicial se identifica que los docentes carecen de herramientas metodológicas para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes con TDAH. Desconocen las características psicopedagógicas para la planificación de una clase acorde a los requerimientos de los niños que presentan esta condición. Los marginan dentro del aula de clase a los estudiantes con TDAH. ¿Por qué? Porque obviamente todas las actividades se hacen para estudiantes neurotípicos, es decir, estos estudiantes no son tenidos en cuenta y les toca desarrollar la misma actividad igual que los demás sin tener en cuenta consideraciones psicopedagógicas como el tiempo, por ejemplo, que ellos tienen dificultades en la concentración, que son medicados, tienen dificultades, por ejemplo, en la y rinden mucho más cuando el medicamento, el fármaco hace efecto en ellos. Pero todos esos aspectos hicieron parte de esa caracterización. Entonces, la concepción del proceso, por ejemplo, los estudiantes TDAH, al encontrarse inmersos aquí en Colombia en un aula escolar tradicional, reciben los mismos recursos didácticos que un estudiante que no presenta la condición. Entonces, ¿eso qué genera? Una desventaja en el derecho a aprender en igualdad de condiciones. Entonces, en esta parte, pues logramos configurar este modelo en donde tenemos unos fundamentos importantes, los psicológicos. Aquí tenemos la zona de desarrollo próximo, la ley genérica fundamental de desarrollo, la ley de las funciones psíquicas superiores. En cuanto a la educación matemática, la resolución de problemas, el modelo Truth de Schoenfeld, la visualización. En cuanto a lo pedagógico, el DUA, la gamificación, y dentro de lo filosófico, David Hay y Lacato, que son referentes importantes para la resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento y los aspectos epistemológicos de la educación matemática. Entonces, esta caracterización inicial es importante y el modelo ejecuta tres fases. La primera fase es una fase de reconocimiento, en donde nosotros recibimos a un estudiante y establecemos un escenario. En este caso, hay tres subtipos de TDAH que son abordados en este trabajo y ese reconocimiento nos permite, a través de enviar de unos instrumentos que nos han sido facilitados por el gobierno, nos permiten registrar y hacer unos ajustes importantes, identificar las barreras de aprendizaje, ¿cierto? Para poder nosotros configurar y hacer adaptaciones curriculares. Observamos estilos, ritmos y necesidades del estudiante. Obviamente, el principio que se activa en esta parte corresponde a la demanda cognitiva. Asimismo, luego venimos a la fase de diseño, ajuste, acciones pedagógicas. Pues aquí hay unas guías, unas secuencias didácticas, unos contenidos que se desarrollan, ¿cierto? Y a través de esas secuencias, ¿verdad? Y esas guías de aprendizaje, activamos estos otros principios. Acceso al contenido de forma equitativa, múltiples formas de acción y representación. Fíjense que los diseños y los ajustes se evidencian aquí porque deben responder al escenario, en este caso, de las formas, estilos y las barreras y los ajustes que se identificaron previamente. Luego se activa ya la evaluación formativa, el empoderamiento para dar lugar a la evaluación, pero ahí participan propiamente las estrategias psicopedagógicas de acompañamiento y las actividades propias de la resolución de problemas que pues, ejecutan la fase de evaluación y validación de competencias resolutoras. Aquí el estudiante ya cuando domina propiamente
lo anterior, a través de esta intermediación del docente, la idea es que el estudiante dé respuesta a cada una de las fases y, sobre todo, a la promoción y al desarrollo de las competencias resolutoras. Fíjense que a nosotros ser docentes no tenemos el alcance de la terapia médica, pero fíjense que también es importante al inicio porque ese diagnóstico médico en donde participan los neurólogos, pediatras, los psicólogos y todos los actores desde la medicina general, los psiquiatras, los que administran, todo eso para nosotros es importante para poder hacer las configuraciones y reconocer qué estudiante y qué necesidades tiene el estudiante. ¿Por qué? Porque si el estudiante tiene medicación, por ejemplo, entonces eso es tenido en cuenta para configurar su horario, a qué hora debe hacer X, Y o determinadas actividades. Entonces, aquí se evidencia muchísimo, muchísimo la gerencia. Entonces, cuando hablaba de el escenario, hablaba, por ejemplo, de que habían tres subtipos. El TDAHI, que es el TDAH inatento, tiene mayor profundidad en inatención. Entonces, todas estas configuraciones que le expliqué previamente van a apoyarse para este primer diagnóstico. El segundo escenario, E2, que corresponde al TDAH-HI, es el estudiante que presenta mayor profundidad en la hiperactividad. ¿Sí? Y todas las configuraciones que hay aquí, los diseños, los ajustes curriculares, las guías y todas las consideraciones psicopedagógicas van orientadas a apoyar ese diagnóstico. Asimismo, tenemos este tercer diagnóstico que es el TDAH-C, que es el TDAH combinado, que presenta ambas condiciones con mayor profundidad, mayor inatención e hiperactividad. Un estudiante que le cuesta quedarse quieto en el aula y también tiene unas configuraciones que le van a apoyar específicamente a él. Cuando el estudiante mejora, aquí yo le coloco la flecha eh, verde para indicar mejoramiento y la roja para indicar un retraso. Quiere decir que si bien es una misma actividad, hay actividades que son, dependiendo de la profundidad de la condición del estudiante, de las necesidades que él tenga, entonces de pronto pueden haber actividades que de más tiempo o pueden ser actividades en videojuegos o pueden ser actividades en manipulativo o hay pausas activas secuenciales o hay mayor aprovechamiento porque está medicado. Es decir, que cada configuración puede cambiar porque el TDAH a medida que pasa el tiempo va a cambiar. Aquí tenemos algunas consideraciones médicas, ¿verdad? Que se tienen en cuenta, miren las horas, también son importantes, no tanto los medicamentos, sino también cuál es el diagnóstico porque nos permite a nosotros aprovechar horas importantes para mirar cuáles son los efectos secundarios, estar como preparados para cada etapa o cada manifestación del estudiante. Entonces, aquí muestro actividades diversificadas en donde fueron aplicadas estas actividades y los estudiantes de alguna manera se iban conectando. Importante, en contexto de estudio, pues, de acuerdo al ejercicio, observamos dificultades en matemáticas en estudiantes con TDAH, escuelas con limitaciones, pocos recursos y la formación docente insuficiente. Nadie se quiere comprometer con estas actividades propiamente. La necesidad de un modelo inclusivo, que fue el que yo propuse y que estoy tomando como una práctica innovadora o destacada. Y el modelo, pues, se propuso. Hubo unos fundamentos teóricos que se relacionaron para poder dar lugar a lo que hoy es la propuesta del modelo y lo fundamental que hace parte de la reflexión, el rol de la gerencia educativa. Podemos desde de la gerencia administrar, coordinar diagnósticos interdisciplinarios, pues son esenciales para nuestro ejercicio pedagógico, adaptar los ambientes de aprendizaje, garantizar la formación docente, o sea, distintos actores que se articularon, desde los rectores, desde el cuerpo directivo, desde las familias, cada uno tenía un rol importante dentro del modelo. Tiene,
y sostiene institucionalmente la inclusión dentro de la institución. Y mire que las estrategias que se implementaron fueron muchas. El DUA, actividades gamificadas, secuencias basadas en resolución de problemas, las zonas de desarrollo próximo, la evaluación formativa y la adaptación según los estilos cognitivos. Los factores clave del éxito fueron el diagnóstico inicial. Sin eso nos queda muy difícil poder lograr avances en lo que nosotros queremos. Resultados principales, bueno, se mejoraron los, eh, la estrategia de aprendizaje, la resolución de problemas, fueron validados, cada subtipo, cada condición no influía en el aprendizaje del estudiante, solo había que gerenciar o administrar bien los tiempos y las consideraciones psicopedagógicas. Hubo mayor participación, atención y permanencia en tareas. Hubo alta motivación en los estudiantes y se pudieron lograr eliminar las barreras y la gerencia transformadora es clave en la educación inclusiva. Para terminar, desde una perspectiva crítica, el modelo que yo propuse constituye un ejemplo sólido de articulación entre la teoría, la práctica y la ética educativa. La gerencia transformadora se convierte en un garante de un proceso que no solo implica ajustes pedagógicos, sino también decisiones institucionales profundas orientadas a la accesibilidad, la equidad y la participación. En el contexto de la complejidad, la gerencia escolar no puede limitarse a administrar recursos. Debe comprender los procesos dinámicos del aprendizaje humano, especialmente en condiciones de discapacidad. Considero que la tesis aporta evidencia clara de que la inclusión educativa requiere estructuras institucionales flexibles, docentes capacitados, familias involucradas y un liderazgo escolar decidido. Es decir, tratarse de una voluntad que también deben hacer del maestro. La discapacidad no radica en el estudiante, sino en las barreras impuestas a veces por el entorno. Y la tesis demuestra que cuando dichas barreras son eliminadas, los estudiantes pueden desarrollar habilidades matemáticas significativas, aumentar su motivación y participar activamente en la resolución de problemas. Y la gerencia transformadora, por lo tanto, es un acto ético que reconoce la dignidad y el potencial de todos los estudiantes. Muchas gracias.